Hola chicos, buenos medios días. El día de hoy tenemos una clase interesante. Tendremos continuación de lo que empezamos ayer de la termodinámica y empezaremos a ver un poquito más de ecuaciones y algunas de sus aplicaciones. Empezaremos a ir, platicamos acerca del concepto de sistema termodinámico, el cual, bueno, se define de una manera amplia como un ente aislado en el cual podemos estudiar sus propiedades termodinámicas. Y este ente aislado se aísla por medio de una cubierta, una frontera, y vamos a ver más adelante que vamos a tener sistemas abiertos, semiabiertos, semicerrados, y nos va a poder alterar las condiciones del problema. Ok, entonces, y el estado del sistema en particular, pues son sus variables termodinámicas, el conocimiento de sus variables termodinámicas, llámese presión, volumen y temperatura, y mucho, pues básicamente es lo que nos va a interesar calcular. Entonces, si conozco volumen, presión, pues cuál es la temperatura, volumen, cuál es la presión, y y con estos valores, pues poder calcular el calor y el trabajo en un proceso, ya sea termodinámico o proceso termoquímico. Y bueno, ya veremos más adelante que además de la energía interna, vamos a poder relacionar otras funciones termodinámicas como la entalpía, la energía libre de Helmont y la energía libre de Gibbs, y la entropía, que son parámetros todos termodinámicos que nos interesa poder realizar cálculos en los procesos simples, que son los que vemos que son pues, idealísticos en la mayoría de los casos. Ok. Entonces, les mencionaba acerca de esta frontera. Bueno, pues no es tan rígida como tal, es bastante, nos da posibilidades. Esta frontera puede ser completamente, bueno, puede ser abierta en ciertos extremos, digamos. Y esa apertura, bueno, puede tener, por ejemplo, aquí de la izquierda tenemos lo que es un vaso abierto, el cual nos da posibilidad de tener un intercambio de calor, porque el vaso va a ser precipitado con agua, se puede calentar, por lo tanto, bueno, pues no está aislado al calor. Podemos hacer intercambio de calor, y también es posible que el agua se evapore o ponerle más agua, por lo tanto, tampoco es cerrado en cuanto a la masa o cantidad de materia. Entonces, es un sistema completamente abierto, con la posibilidad de intercambio de materia y de energía. Y bueno, vamos a ver que muchos sistemas que estudiaremos serán cerrados parcialmente. Uno de ellos sería el de en medio, que es un sistema cerrado en cuanto a la materia, o sea, básicamente un reactor cerrado en laboratorio. Se hace una práctica con un reactor, se hace una reacción exotérmica. Vamos a ver algo al respecto en videos más adelante. Pero un reactor de acero inoxidable, pues básicamente el volumen es constante. En este caso, pues puede haber intercambio de calor, dado que el reactor es metálico. Y al estar cerrado, pues no puede entrar ni salir materia. Por lo tanto, bueno, tenemos un sistema parcialmente cerrado, el cual solamente puede existir intercambio de energía. Y bueno, podemos tener la posibilidad de un sistema que sea aislado completamente, en el cual, además de no haber intercambios de volumen, de materia, tampoco tendremos intercambio de calor hasta cierto punto. Sí podemos aislar térmicamente en nuestro sistema. Y bueno, también en el laboratorio se hace algo al respecto. Haremos algo práctico con vasito de poliuretano en su casa, ustedes harán eso, en el cual, bueno, tendremos un sistema pues, parcialmente aislado térmicamente, en la cual no hay intercambio de calor, o hasta cierto punto. Y bueno, eso es más o menos lo que queremos decir con las fronteras semicerradas, semiabiertas y las posibilidades de estos intercambios de calor.
Y bueno, en cuanto a conocer el estado de un sistema, ya hemos mencionado que es conocer sus variables. ¿Ok? Hay que entender que hay de dos tipos de variables, las variables intensivas y las variables extensivas. Las variables intensivas, bueno, pues son temperatura, presión, energía molar, densidad, aquellas que no dependen de la cantidad, principalmente temperatura y presión. ¿Qué quiere decir eso? Que no, digamos, una alberca, que esté en equilibrio, la misma temperatura aplica en cualquier punto del agua, pues, más o menos, ¿verdad? Si está en total equilibrio. Eso quiere decir que en cualquier punto del agua, de una alberca, un sistema amplio de agua, pues podemos tener la misma temperatura, lo cual eso lo confiere la posibilidad de que no depende de la cantidad de materia esa propiedad. Temperatura en cualquier punto es la misma. Y bueno, tenemos una propiedad intensiva. Tenemos aquellas propiedades que sí dependen de la cantidad. Una muy típica es la energía. Por ejemplo, si ustedes en la mañana se levanta, quieren calentar café, bueno, pues toman, no sé, una jarrita de medio litro, lo ponen en la estufa y digamos que en razonables 5 minutos se va a calentar el café. Pero, pues, tal vez es una experiencia para muchos, intentarse bañar con agua caliente, calentar agua en la tina, a veces pasa que hay que calentar en la estufa, se va la luz o se va el gas, bueno, no sé. Bueno, a veces el boiler se descompone y entonces hay que calentar el agua en la estufa y ponemos una cantidad mayor, digamos una tina, no sé, 10 litros, y bueno, con la misma cantidad de calor que me ofrece, le puede ofrecer la estufa, si yo pongo 10 litros, es obvio que en 5 minutos no vamos a tener el mismo tiempo, lo cual entonces, ¿qué quiere decir? Yo necesito más energía para poder calentar una mayor cantidad de masa. Entonces tenemos que esta entalpía de calentamiento, pues sí depende de la cantidad de materia. Entonces todas esas propiedades que dependen de la cantidad de materia se les conoce como propiedades extensivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras? La masa, obvio, el volumen, todas las variables energéticas se pueden considerar como extensivas. Y bueno, tal vez se mencione más adelante de nuevo, pero aquí podríamos mencionar que una variable o propiedad extensiva, si la dividimos entre su cantidad de materia, llámese el número de moles, vamos a convertir esa propiedad en una propiedad intensiva. Tiene esta propiedad. Si dividimos, es por eso que existe el concepto de volumen molar, entalpía molar, energía del libre de Gibbs molar, etcétera. Todas esas son, una vez que le quitamos el contenido de cantidad de materia, moles, entonces ya una propiedad extensiva se convierte en una propiedad intensiva. Entonces, pues básicamente dividimos mi propiedad extensiva entre el número de moles y obtenemos una cantidad molar que es completamente intensiva esa propiedad. Bueno, pequeña recordada, bueno, seguimos trabajando con presión. Entonces la presión, recordar, está en pascales, la temperatura en todo momento en kelvins, el volumen, si trabajamos con pascales necesitamos convertir el volumen en metros cúbicos. Y bueno, también necesitamos recordar que el número de moles, bueno, si trabaja en moles, y estas son las pues, 4 variables que se requieren para conocer el estado en un sistema. Y bueno, además de esto tenemos el concepto de ecuación de estado, ya platicado, una ecuación de estado muy común y corriente que usamos, es la ecuación de los gases ideales, para, bueno, pues para facilitar el estudio, pues, de la termodinámica. Recordar que es PV igual a nRT. También recordar, si dividimos el volumen entre el número de moles, convertimos y reducimos las variables, que sería presión por volumen molar
igual a RT. Entonces, digamos que esa es una ecuación de estado, es una ecuación que nos da la posibilidad de calcular las cuatro variables que son necesarias para conocer el estado de nuestro sistema. Y bien, entonces en procesos más amplios, vamos a estudiar procesos, al principio procesos de gas, procesos en que el gas se comprime y que el gas se expande, que lo calentamos, lo enfriamos, presurizamos, etc. Y más adelante veremos procesos en que incurre cambios de estado. Que quiere decir, bueno, ahora el gas lo comprimimos tanto, lo enfriamos tanto, que se convierte en un líquido. O sea, hace que vapor de agua, si se enfría, se convierte en agua. Y también y eso confiere una cierta liberación de calor. Porque un gas, bueno, siempre tiene más energía que un líquido. Entonces, cuando se convierte un gas a líquido, pues hay una liberación del gas, del calor del gas que contenía intrínsecamente. Recordar, según la teoría cinético-molecular, un gas, las moléculas se mueven más rápidamente que en un líquido, y si se mueven más rápidamente, tienen mayor contenido cinético y por ende tienen mayor temperatura. Al tener mayor temperatura, tienen mayor energía interna. Y bueno, va una cosa, todos los conceptos se van empezando a enlazar uno respecto al otro. De igual modo, tenemos agua, 25 o 40 grados, es líquida, y si la ponemos en el refrigerador, pues en el refrigerador le vamos a seguir quitando energía a un líquido, al líquido. Eventualmente el líquido va a tener tan poca energía o menos energía que sus moléculas se empiezan a mover más lentamente, y al moverse más lentamente, digamos que las moléculas les da oportunidad de que los puentes de hidrógeno que tienen en el agua, bueno, pues sean más importantes y lleguen a encontrarse y empiece la solidificación o cristalización, y convendría en la formación de un sólido, hielo, para el caso del agua. Y de nuevo, ese sería el proceso en que pasa de líquido a sólido con una pérdida de calor, y de nuevo, procesos exotérmicos, y veremos que, bueno, pues eso se puede, vamos a hacer ciclos, cambios de estado, existen posibilidades de igual líquido a sólido, de líquido a gas, de sólido a gas, y bueno, ya todos tienen sus nombres conocidos. En termodinámica, además de interesarnos por los nombres, nos vamos a interesar por la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos. Energía que libera, energía necesaria para poderlo llevar a cabo. ¿Cuánta calor necesito para fundir 1 kilogramo de hielo? Es un valor que se puede calcular con la termodinámica. Bien, pero eso vamos un poquito más adelante. En la etapa actual vamos a trabajar con procesos de expansiones y compresiones, calentamientos y enfriamientos solamente del gas, de momento. Y cuando hablamos del gas vamos a hablar de usar la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? Entonces digamos que esta ecuación ya está lista, PV igual a nRT. Y bien, aquí habla del concepto de trayectoria. Tal vez ahorita en el siguiente gráfico se vea mejor. El concepto de trayectoria habrá que pensar primero en el concepto de etapas de un proceso. Entonces, cuando hablamos de expansiones, compresiones de gas, vamos a reconocer que existe un estado inicial y un estado final. ¿Ok? Entonces, si vamos a expandir un gas, vamos a tener que un estado inicial va a ser un gas comprimido. Y un estado final sería un gas expandido. Y el trayecto termodinámico para ir del estado inicial al estado final se conoce como trayectoria termodinámica o simplemente trayectoria, que es el camino requerido para pasar del estado inicial al estado final. Ahora se preguntarán, bueno, ¿por qué hay más de un camino? Sí, hay muchas posibilidades
muchos caminos para llevarse a cabo. Es por eso que es necesario conocer esos caminos. ¿Okay? Y no son los caminos de la vida, son los caminos termodinámicos o trayectorias. Entonces aquí lo tenemos de una manera gráfica, propiedad A respecto a propiedad B. En termodinámica, por lo general, propiedad A va a ser presión, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Y propiedad B va a ser volumen, la mayoría de los casos. Y bueno, después vamos a tener como que de repente casos especiales en que cambiaron las propiedades. Pero así, digamos que el gráfico común y corriente en termo es el gráfico PV. Presión respecto a volumen. Recordar que es una asintótica con la ecuación de los gases ideales, la ley de Boyle. Entonces aquí tenemos de estado 1 a estado 2, pues una trayectoria. Pero en realidad no es la única, puede haber muchas, puede haber un número infinito de trayectorias. ¿Cómo lleguemos del estado 1 al estado 2? Importa en los cálculos termodinámicos. ¿Ok? Va a importar principalmente para los cálculos de calor y trabajo. Y más adelante regresaremos a este concepto. ¿Ok? Y bueno, aquí menciona algo de un ciclo. Bueno, son ciclos, es el resultado final de muchas trayectorias. Entonces puede hacer trayectoria 1, 2, 3, 4, 5, o trayectoria 1, trayectoria 2, un número infinito de trayectorias, pero si el estado inicial es igual al estado final en cuanto al punto, o sea, como que si regresamos al estado inicial, eso implica que estamos trabajando con un ciclo termodinámico, en el cual empezamos donde terminamos. Y bueno, son los conceptos de trayectoria y de ciclo, ¿ok? Que estaremos continuamente trabajando en el resto del curso de termodinámica, principalmente en esta sección de procesos termodinámicos, la primera y segunda ley de la termodinámica. Se trabaja mucho con este concepto. Bien, tenemos funciones de punto y de trayectoria. Bueno, un poquito más de lo que hemos estado trabajando. Entonces, aquí debemos de reconocer que existen dos tipos de funciones. Funciones de trayectoria, como estamos platicando, que son las que dependen del tipo de trayectoria en que se lleva a cabo el camino del proceso del punto inicial hacia el punto final. Ahí sí importa mucho la trayectoria. Y vamos a tener otras funciones como las llamadas funciones de estado, en las cuales ahí solamente dependen de los estados iniciales y finales, sin importar la trayectoria. Entonces sí es importante y relevante reconocer que existen estos dos tipos de funciones. O sea, recordar, las funciones de trayectoria son calor y trabajo, así como que, por ende, ¿no? Y digamos que todas las energías restantes, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, energía de Helmholtz, depende de solamente de los estados iniciales y finales, sin importar el camino en que llevaron a cabo ese proceso termodinámico. Entonces aquí este gráfico, esta diapositiva es muy importante tener en cuenta, y esas separaciones de tipos de funciones características. Se dan cuenta que calor y trabajo es la que hay que tomar en cuenta la trayectoria. Ok, y después regresaremos a este concepto. Bueno, aquí creo que no hay mucho que decir, que no hayamos dicho. Ok. Esto sí es importante. Entonces hemos hablado de procesos termodinámicos y procesos termoquímicos. Procesos termoquímicos lo veremos más adelante. Veremos primero procesos termodinámicos, después veremos procesos termoquímicos, me parece, y luego regresaremos a procesos, a ampliar el concepto de energía universal,
empezamos a ver la segunda ley de la termodinámica, donde empezaremos a ver entalpía, energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz, etc. Ahorita solamente estaremos trabajando con energía interna, delta U, calor y trabajo. ¿Ok? Y estaremos solamente trabajando de momento con solamente el gas ideal. Y estábamos hablando que el gas se puede expandir, se puede comprimir, etc. Bien, entonces los procesos termodinámicos son, digamos, trayectorias que se pueden dar, que se pueden llevar a cabo en un gas, digamos, en un gas ideal. El más factible de recordar es el proceso isotérmico. Como su nombre se dice, es un proceso de expansión, compresión de un gas que se realiza a temperatura constante. ¿Y esto qué es? Por la ley de Boyle. ¿Ok? Entonces saqué el gráfico PV donde tenemos una asintótica. Bueno, pues tendremos que es aquel proceso en que, pues bueno, hacemos expansiones, compresiones isotérmicas. Tenemos dos procesos más en los cuales, bueno, pues atañen a la ley de Charle, a la ley de, bueno, a la otra de Gay-Lussac, en las cuales en alguna de ellas tenemos la volumen constante y en otras tenemos la presión constante. ¿Ok? Un proceso isobárico, como su nombre se indica, bueno, no es tan fácil, pero bar viene de presión, isobárico, misma presión. Es un proceso en el cual la presión del proceso permanece constante. Y aquí también estaremos trabajando continuamente con el modelo de un pistón con un émbolo movible y el pistón se puede calentar o enfriar, se puede expandir, se puede comprimir. Y también tendremos los procesos isocóricos, que son aquellos procesos que ocurren a volumen constante. ¿Ok? Volumen constante es un proceso isocórico. Y bueno, las tres leyes, la ley del gas ideal tal cual los hemos visto sin mayor problema. Tenemos una variante de la ley de gases ideales en la cual el proceso ocurre sin intercambio de calor. O sea, se acuerdan que hablamos de aquellos sistemas cerrados en los cuales podemos aislarlo hasta cierto punto con una chaqueta aislante en el proceso. Bueno, es un proceso adiabático. Podemos llevarlo a cabo con un proceso adiabático donde no hay un intercambio de calor, el calor se permanece constante en el proceso, vamos a tener expansiones, compresiones, pero lo que vamos a ver, y vamos a ver en las ecuaciones adiabáticas, es que estos procesos adiabáticos, sí, va a cambio de temperatura, cambio de presión y cambio de volumen. Pero el calor es constante. Entonces es una ecuación más elaborada que todavía no vemos, pero veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, continuamos. Estos digamos que son gráficos donde, bueno, pues, es la manera de representar los los cuatro procesos que hemos mencionado. En el gráfico clásico de presión contra volumen, el gráfico PV. Empezaremos con el isotérmico. El isotérmico es una asintótica cuya ecuación viene del gas ideal, donde la presión va a ser igual a nRT entre el volumen. Aquí no hay misterio. Bien, en un proceso isobárico, por lo tanto, la presión es constante, por lo tanto, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, como ya se ha visto.
Entonces, ¿qué sucede? De un volumen inicial, si aumentamos el volumen, aumenta la temperatura. O sea, si calentamos algo a presión constante, digamos la presión atmosférica, el volumen de ese gas que se está calentando tiende a expandirse. Algo muy importante en estos gráficos de siempre recordar, en estos gráficos de presión y volumen, la temperatura que no está graficada siempre va a ser mayor en los puntos del lado de la derecha y hacia arriba. O sea, en el punto extremo de la derecha hacia arriba, la temperatura es mayor que los puntos que están hacia abajo, hacia el centro del origen. O sea, a medida que nos acercamos al origen PB, la temperatura es menor. Y a medida que nos alejamos del origen del gráfico PB, la temperatura es mayor. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener esa visualización de mi gráfico PB. O sea, aunque no esté gráfica la temperatura, para hacer más fácil la visualización en 2 dimensiones y no tener que graficarlo en 3 dimensiones, siempre recordar que la temperatura más baja es hacia el origen y la temperatura más alta es alejada del origen. Más hacia la derecha y más hacia la arriba, más caliente, más hacia la izquierda, más hacia el origen, más frío. Bien, entonces el proceso isocoro, pues es una línea vertical en la cual no hay cambio de volumen, pero sí hay cambio de presión. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Si decimos que si el volumen inicial es el punto inferior, ¿qué quiere decir? Que si calentamos algo que está en el mismo volumen, pues digamos que ese gas se va a calentar. Entonces, si ponen un aerosol en un microondas, lo prenden, pues corran, porque va a explotar, porque el gas se va a presurizar. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el volumen no cambia, la presión se empieza a incrementar por el cambio de temperatura, incremento de la presión. Entonces, vamos a ver, si el volumen es constante, el volumen es proporcional a, si el volumen es constante, la presión es proporcional a la temperatura, y si la presión es constante, la temperatura es proporcional al volumen, viceversa, y si la temperatura es constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y son las leyes de Guy-Lussac, de Boyle, no, de Guy-Lussac, de Charles y de Boyle. Y el cuarto proceso, que veremos más adelante con mayor detalle, es el proceso diabático, donde hay cambios de presión, cambios de volumen y cambios de temperatura. Y siempre he visto que tienen dificultades con el adiabático el isotérmico. Son diferentes. ¿Ok? El isotérmico no cambia la temperatura y en el adiabático sí cambia la temperatura, además de cambiar de presión y además de cambiar de volumen. Lo que no cambia es el calor interno del sistema. Y bueno, eso lo confiere su característica adiabática. Y generalmente, si presuponemos que el punto inicial es el punto superior, aquí marcado con el cursor, en el gráfico adiabático, que es el punto más comprimido y mayor presión. Entonces hay que pensar en un aerosol. Un aerosol tiene gas, está comprimido. ¿Ok? Entonces, si ese aerosol que está en su, bueno, en su escritorio, bueno, no escritorio, en la peinadora, que le digo yo, en el neceser o en el baño, etc. Vamos a decir que en el baño, ¿no? En el espejo del baño, a un ladito, tienen su desodorante personal, en mi caso, bueno, pues es axilar, y el cual está ahí, qué temperatura tiene, está ese aerosol, pues que la temperatura ambiente, 25, vamos a decir 20 grados.
Sin embargo, cuando usted aplica el spray, lo pone en bueno, digamos que en la axila, es un proceso común para una ¿cómo se llama? Antiperspirante, perspirante, para esas propiedades. Resulta que cuando lo pone, el gas está bien frío. Entonces, ¿por qué está frío? Si ahí el aerosol ahí estaba, no estaba dentro del refri. Está frío porque el gas, cuando se expande rápidamente, lo tenemos comprimido y lo liberamos rápidamente, tenemos un incremento de volumen muy rápido que no le damos tiempo a que se equilibre el proceso. ¿Y qué sucede? Pues que el gas se enfría. Y al enfriarse, bueno, pues tenemos las consecuencias del spray. Está bien frío. Pero no es que esté bien frío, se enfría, pero así, rápidamente. Para mantener el calor del proceso muy rápido, le damos tiempo de equilibración, por lo tanto tenemos un enfriamiento. Entonces, en una expansión adiabática, siempre tenemos un proceso de enfriamiento. Se expande el gas, se enfría. Por ende, en una compresión adiabática, sucede todo lo mismo al revés. ¿Ok? ¿Capiche? Y bueno, un ciclo, ya decimos, y veremos más adelante los ciclos. Empieza en el punto 1, va por el 2 y regresa y va a regresar al punto 1. Es básicamente un ciclo que lo veamos más adelante cuando veamos máquinas termodinámicas, que son ciclos termodinámicos, llámense principalmente el uso de la máquina térmica y el refrigerador térmico, enfriador térmico, que es posible interpretarlo por medio de la termodinámica. Básicamente un aire acondicionado, un refrigerador, son máquinas termodinámicas que sirven para estos intercambios, generalmente agradables de calor o agradables para la vida diaria. Bueno, continuando, tenemos, hablaremos un poquito de esto, muy poco, lo habíamos mencionado de la ley 2 de la termodinámica, en los procesos reversibles o irreversibles. Los irreversibles son cuando no pueden regresar sus condiciones iniciales, que son pues la medida de de todos los procesos reales. En los sistemas cerrados que vamos a manejar, vamos a trabajar por lo general con transformaciones reversibles, los cuales es posible lograr a su estado inicial. Entonces, bueno, es bueno recordar que existe este tipo de procesos. Entonces, lo que estamos a estudiar son los casos sencillos de procesos en la cual puede haber reversibilidad, o sea que puedo comprimir algo y puedo descomprimir ese gas. ¿Okay? Pero no puedo mezclarlos y puedo separarlos. O sea, ahí completamente diferente la situación. Bueno, recordar el calor es la transferencia, bueno, pues, de temperatura entre dos cuerpos, transferencia de energía entre dos cuerpos a diferente temperatura. Temperatura es la cantidad de energía cinética o energía térmica que tiene un cuerpo. Y trabajo es la posibilidad vamos a verlo como la posibilidad de un gas de poderse expandir para producir un trabajo, recordando el modelo del émbolo, o si los alrededores comprimen un gas, pues los alrededores hacen un trabajo. Entonces, recordar el trabajo viene de movimiento mecánico, entonces si hay movimiento, si hay una expansión, si hay una compresión, hay un trabajo. Ya nomás el problema, el signo positivo o negativo nos va a decir si el trabajo lo hizo el sistema o si el trabajo lo hizo el universo.
Ok, entonces antes nos lo va a dar los numeritos. Entonces, bueno, ya lo hemos visto la semana pasada, ya lo estamos viendo de nuevo, ya no lo voy a repetir. En cuanto a la estandarización UPAC de calor y de trabajo y su signo positivo y negativo, bueno, ya se ha mencionado lo suficiente. En la clase pasada se mencionó que Joule se podría considerar como el padre de la termodinámica. Joule, y de hecho me tocó conocer este aparato, estaba muy simpático, en alguna ocasión en un museo. Joule hizo este experimento con el cual pudo correlacionar la capacidad, o sea, correlacionar numéricamente la capacidad de el calor y de realizar un trabajo. O sea, si yo puedo calentar una caldera, el agua, ¿cuánto trabajo me puede dar esa agua caliente? Eso es lo que se conoce como el equivalente calórico del trabajo. Entonces, el experimento de Joule consistió, de hecho, es un aparatito que mide como 2 metros de altura, muy simpático. Pueden ver videos si están interesados. Hay muchos videos en YouTube acerca del instrumento clásico de Joule, el cual consiste en aplicar una agitación mecánica a un cierto contenido de agua. Y por medio de la agitación induce que el agua se caliente. ¿Ok? Entonces el experimento consistió en tener una pesa de 1 kilo, de una masa de 1 kilo, 1 kilogramo, el cual por medio de una polea la levantó y al darle vueltas a la polea, al mismo tiempo agitaba un cierto contenido de agua. Entonces, lo que constató es que cuando elevaba 1 grado centígrado de temperatura el agua por el proceso de movimiento de las paletas dentro del agua, del proceso de levantamiento de esa masa, encontró que cuando levantaba una altura, esa masa, una altura de 0.426 metros, que es el equivalente aprox de una media yarda, aprox. Entonces, encontró que cuando recorría esa altura, el agua se calentaba 1 grado. No importaba mucho la cantidad de agua, me parece. Recordar que la temperatura es una propiedad, o tal vez importaba. Es una propiedad intensiva. Yo creo que a lo mejor sí importa. Habría que ver el tamaño de las paletas y un poquito más del experimento. Cuando se incrementaba 1 grado, encontró que esa altura, entonces, correlacionó la altura 0.426 metros, la masa de 1 kilogramo y la constante de la gravedad, que es una fórmula de la ya conocida en su entonces de la energía potencial gravitacional, y encontró que eso daba el valor de 4.18 joules como la energía necesaria para levantar esa masa, que al mismo tiempo calentaba un contenido de agua. Entonces, al encontró la correlación de elevación de 1 grado de temperatura y eso le llamó una caloría. Donde una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar un contenido de una materia 1 grado centígrado. Y esto es prácticamente el inicio de la termodinámica.
este equivalente termodinámico del concepto invisible de calor con el concepto más tangible de trabajo. Y ese es un gran resultado en su época del equivalente clásico, el experimento clásico de Joule. Entonces ya se puede correlacionar en sí mismo el trabajo y el calor con esta equivalencia que pues ya básicamente lo usamos todo el tiempo, pero a veces no nos detenemos a pensar, bueno, ¿de dónde viene ese número 4.18 tan peculiar? Bueno, pues viene de este experimento de Joule, con esas cantidades ahí mencionadas. Y bien, continuando. Entonces, el trabajo en sí mismo no vamos a demostrar la ecuación, pero sí la vamos a usar. El trabajo que vemos en gases es un trabajo mecánico, el cual, el trabajo mecánico lo vamos a interpretar, un trabajo como el cambio de un volumen, de un gas, el gas que se presuriza. ¿Okay? Si presionamos un gas, para presionar un gas, necesitamos aplicar un trabajo. ¿Ok? Entonces, la ecuación que vamos a estar empleando, y esa ecuación marcada con amarillo es muy importante, son las que hay que tener más a la mano, es la equivalencia del trabajo mecánico en un gas expandible, que nos dice que en un gráfico de presión respecto al volumen, el trabajo es en el área bajo la curva. Y un área bajo la curva es básicamente una integral. Entonces se define por fórmula el trabajo de un gas como el negativo de la integral de trayectoria de un gas que va desde un volumen inicial hasta un volumen final de la función de presión con pequeños incrementos diferenciales de volumen, la interpretación de una integral. Entonces, esa P hay que interpretarla como una función de la presión, donde si usamos la ley de los gases ideales, pues sabemos que presión es igual a nRT entre volumen. Entonces, por lo general, hacemos esa sustitución e integramos la ecuación. ¿Ok? Entonces, esta sustitución se va a realizar en los procesos principalmente isotérmicos, porque en un proceso isotérmico la presión depende del volumen. Por lo tanto, no podemos sacar la presión de la integral porque es una variable dependiente del volumen. Es una función que depende del volumen. Por lo tanto, sustituimos presión por nRT entre volumen. Y ya aplicamos la integral y eso lo haremos más adelante. Muy bien. Entonces, estos gráficos aquí en la mitad de su diapositiva están hablando o recordando la importancia de la trayectoria en el trabajo. Entonces, el trabajo es el área bajo la curva en el gráfico PV. ¿Okay? Entonces, en el lado izquierdo tenemos dos procesos. Entonces, tenemos el punto inicial y el punto final son los mismos. Si se fijan en los tres gráficos, punto inicial, punto final, es el mismo, inicial, final, inicial, final. Tenemos un volumen inicial, una presión inicial y termina con una compresión de presión final y volumen final. Entonces ya hemos platicado que el trabajo y el calor sí son funciones de trayectoria. Sí dependen del camino que tome del punto inicial al punto final. Entonces, en el par de procesos del gráfico de la izquierda, se lee como que es un primer proceso
isobárico y luego seguiría un proceso isocórico. ¿Cuál es el trabajo necesario para la compresión de esa primera etapa? Pues es el trabajo es el área bajo la curva. Y se fijan en el gráfico primero, pues el trabajo es un trabajo pequeño. Esta compresión que se ha realizado a presión constante, pues no me ocupa mucho trabajo. Y una vez comprimido, hemos comprimido el volumen a presión constante, o sea, básicamente hemos enfriado. Recordad que la temperatura más baja está en la salida izquierda, entonces realizamos un enfriamiento isobárico, digamos, al punto medio, y de ahí realizamos un incremento isocórico de la presión. La calentamos, ahora se calienta y se aumenta la presión, primero enfriamos y lo calentamos a volumen constante y llegamos al punto final. El trabajo es el área amarillita, poco trabajo. Bien, en el gráfico intermedio vemos que el área es muy grande. Eso implica a priori que este proceso ocupó más trabajo. También tenemos que el proceso ocurre en dos segmentos. El primer segmento es isocórico. El primer segmento isocórico, ¿qué quiere decir? Si se fijan, ahora vamos para arriba. Si vamos para arriba, ahora estamos calentando. Estamos calentando a volumen constante y por ende la presión se aumenta. Y llegamos al punto intermedio a partir del cual cambiamos de táctica en el proceso. Pasamos al segmento 2. En el segmento 2 pasamos a la izquierda a una temperatura menor hacia el punto final. El área de la curva es mucho mayor, que quiere decir que en el proceso intermedio ocupa más trabajo que en cualquiera de los otros dos procesos. En el primer proceso enfriamos y lo calentamos. En el segundo proceso o proceso intermedio calentamos y luego enfriamos. Como que eso ocupa más trabajo. Y en el proceso del lado derecho es un proceso en una sola etapa, el cual el proceso ahora es isotérmico. Entonces pasamos del punto inicial hasta el punto final. Entonces el área bajo la curva es el trabajo, digamos que es un trabajo intermedio. La ecuación que aquí está marcada en amarillito, la ecuación integral, es la que aplicamos para integrar esta curva. Es la que podemos integrar esta curva. Tenemos que aplicarla aquí, la ecuación de Boyle. Ahí P la sustituimos en el RT entre el volumen, lo metimos en esta ecuación. Aquí es mucho más sencillo porque vamos a ver más adelante que en los procesos isocóricos de volumen constante, si el volumen es constante, quiere decir que el volumen es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, si no hay cambio de volumen, dB es igual a 0. Por ende, trabajo es igual a 0. Entonces, no hay trabajo en un proceso isocórico. Y no hay trabajo porque no hay área bajo la curva en una recta vertical. O sea, como que tiene eso una asociación de ideas correcta. Entonces, si subimos por aquí, pues no, aquí no hay trabajo, ¿no? Porque el trabajo es realmente el área bajo la curva. Entonces, cuando serían las curvas horizontales o curvas horizontales, pero si es vertical, pero trabajo, que se interpreta como volumen constante, diferencial de constante igual a 0, dB es igual a 0, por lo tanto, trabajo es igual a 0 en un proceso isocórico. Y bueno, ya regresaremos al proceso isobárico de una manera más pausada. Bien, entonces, el proceso isotérmico es, digamos, es el que podemos emplear más bonito en la ecuación de los gases. La vuelvo aquí a poner, W es igual a la menos la integral del volumen inicial a volumen final, P de B. Entonces,
Para un gas ideal, PV igual a nRT. ¿Ok? Y entonces ya hemos dicho que en el caso de isotérmico, la ley de Boyle, la presión depende del volumen. Por lo tanto, en la ecuación aquí marcada en amarillito, la presión se debe de sustituir por la expresión nRT entre V, que esa es la función de presión. Presión igual nRT sobre volumen. Por lo tanto, la embutimos en la ecuación. Ahora, N es una constante, R es una constante, T es una constante porque es isotérmico. Por lo tanto, lo sacamos, eso sí lo podemos sacar de la expresión integral por ser constante. Y me quedaba la integral como dB entre el volumen. Y eso, bueno, pues se puede integrar fácilmente como la función logarítmica de volumen inicial hacia el volumen final. Y tenemos como mi expresión, trabajo es igual a nRT, logaritmo volumen inicial entre volumen final. Algunos autores lo invierten y ponen el negativo, menos RT, logaritmo del volumen final entre volumen inicial. Ok, vamos a verlo tal cual. Entonces, viendo el gráfico, si empezamos aquí, vemos que el volumen inicial es más pequeño, está acá arriba, en este gráfico. El volumen final es más grande, entonces, por lo tanto es una expansión, porque partimos de un volumen inicial pequeño y terminamos con un volumen final grande. Expandemos. Y si expandemos, vamos a el volumen final es mayor que el inicial. Si lo ponemos aquí en esta ecuación, volumen final mayor que el volumen inicial, por lo tanto este cociente, como está aquí marcado en esta ecuación, en esta diapositiva, este valor debe ser menor de 1. Porque el volumen final mayor que el volumen inicial. Recuerdo el gráfico en este proceso de expansión. Entonces, en esta expansión, esto se convierte en una cantidad, este cociente menor a 1, por tanto, el logaritmo de una cantidad menor a 1 y mayor que 0, claro, es una cantidad negativa. Entonces, al ser negativo, ¿qué quiere decir? Que el trabajo va a ser negativo. Y al ser negativo, quiere decir que el sistema realizó un trabajo hacia el exterior. Entonces, tiene sentido. Si el gas se expandió, es que algo movió. Entonces realizó un trabajo, movió algo, movió una locomotora, que es para lo cual queremos. Eso es lo cual querían todas esas épocas de hace 150 años, la revolución industrial. Querían quemar carbón para calentar agua, el agua se convertía en vapor, el vapor se expandía, y al expandirse, tenemos un trabajo útil presentado por el sistema hacia los alrededores. Y eso hizo posible la revolución industrial de hace 150 años. ¿Ok? Y vamos un poquito más de la mitad. Continuamos. Bueno, un break de tomar agua. Voy y vengo. Ok, conseguimos. Ahorita me van a traer la agüita. Bueno, entonces, hasta ahorita hemos visto, esto como una ecuación, la ecuación del trabajo, igual a menos la integral de presión
de PdV. Bien, recordando, esta es una ecuación que vimos en la clase pasada, un par de ecuaciones. La primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de energía interna en un proceso es igual al calor más el trabajo. Y la cual, bueno, se puede mover algebraicamente, que nos dice que el calor igual a la energía interna menos el trabajo, y así sucesivamente. Entonces, parte de lo que vamos a ver el día de hoy y los problemas que empezaremos a ver el próximo lunes es el uso de esta ecuación principalmente. Y bueno, recordar que la energía interna se puede asociar con la capacidad calorífica, que ya platicamos un poco la semana pasada. Entonces se define el cambio de energía interna en un proceso es igual, proporcional, al cambio de temperatura, y cuya constante de proporcionalidad pues, nos da tanto la cantidad de materia, porque recordar que la energía es una propiedad extensiva, por lo tanto la cantidad de materia importa, y de igual modo la constante de proporcionalidad es la capacidad calorífica, la capacidad de cambiar la temperatura, o sea, proporcionalidad entre cambio de energía y cambio de temperatura.